Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. Hoy es 22 de enero del año 2015. Hoy es el cumpleaños de mi señor padre. Está cumpliendo 71 años. El ejemplo de vida para mí, para mis hermanos. Así que donde esté lo bendecimos con todo nuestro corazón y le damos gracias al Creador por la vida que le da, por el soplo de vida para él. Le doy la bienvenida a mi amigo Daniel Pascual. Daniel. Karina, buenos días. Qué bueno que nos vemos. Sí. Desde diciembre creo que no, ¿verdad? Finales, mediados de diciembre. Hicimos un programa a inicio de año. Bueno, debo de comentarles que hoy vamos a hablar de cosas ciertas de la historia. Hace 2 días hablamos con Miguel Ángel Alvisures y una licenciada quien estuvo en el juicio del caso de la quema de la embajada, si me recuerdan el nombre de la licenciada, y hablábamos de la historia del país, y decíamos que hace 2 días, el día lunes fue, se tiene que reescribir a partir de esta fecha la historia para los guatemaltecos, y el motivo es que a nosotros los guatemaltecos se nos ha dado el derecho de saber la realidad de nuestra historia. El Ministerio de Educación a lo largo de los años le ha venido mintiendo a la población en cuanto a la historia. Entonces no es culpa de los niños ni de los adolescentes, sino es culpa de las autoridades de Estado, en este caso las diferentes autoridades del Ministerio de Educación que tienen que ver con el pensum de cada año y en la materia que se llama historia, y es hora que se reescriba la verdadera historia. Se ha tenido una historia que es afín y ad hoc para poder justificar ciertas acciones por parte de ciertos actores de la sociedad guatemalteca, en especial los todólogos, ¿verdad? Que ya sabrá usted, amigo televidente, si conversemos y Vea Canal, a quién me refiero. Y es que yo fui un vivo ejemplo de ese tipo de atropello que sufrí desde el colegio cuando no me enseñaban la verdad de lo que estaba sucediendo en mi país, cuando yo era una niña y era una adolescente. Y termina el juicio del señor Arredondo, que tanta polémica causó, un juicio muy esperado y muy visto por el país, más también por la comunidad internacional. Y estamos viendo esas portadas de Prensa Libre y estamos a la espera de que siga su curso como debe de ser, de acuerdo al Estado de Derecho, el juicio en contra del general Efraín Ríos Montt. Yo quiero que el amigo televidente hoy escuche algo que ya una vez platicamos hace como 1 año y medio, creo yo que platicamos. Sí, por ahí. Porque muchos dicen, pero yo no sé qué alega Daniel Pascual si él era chiquito cuando la persecución, pero si él tal vez no había nacido, pero si los papás de Daniel Pascual, pero si el Cook eran los que no sé qué. O sea, hemos estado escuchando a través de diferentes personas que se atreven a comentar cuando no saben su historia o la quieren esconder o tapar, diferente tipo de idiotez. Yo quiero que hoy Daniel Pascual se tome un tiempo con nosotros y nos relate las vivencias que sufrió como niño, porque es parte de la historia guatemalteca que gente como Daniel Pascual sufrió, pero así miles de guatemaltecos, ese tipo de persecución, y que puedan entender entonces los jóvenes y los adultos neófitos todavía en el tema, que no les importa, pero que es hora que les importe, el porqué de ciertas acciones. Sí, muchas gracias Karina nuevamente, muchas gracias a Vea Canal. Sí es un tema de mucha importancia y que podríamos decir que esconder la historia es casi borrar la memoria de un país entero, y es intentar volver a la gente
vivir, o sea, que esté viviendo solo lo inmediato, lo de hoy, lo de mañana, sin poder ver el pasado, sin poder como regresar en el tiempo y decir por qué se dan una serie de situaciones. O sea, en otras palabras, la explicación de las causas y los motivos de por qué Guatemala está como está. O sea, porque es un país donde la mayoría somos indígenas, porque es un país donde la mayoría son mujeres, el 54%, porque también somos como un país que estamos en los primeros, digamos, en primeras listas, en número uno en situación de pobreza, de desempleo, de desigualdad, de falta de desarrollo, de mala calidad de educación, de falta de salud, y entonces no hay una, podríamos decir que es un país que se conoce más por estar en esos listados de primer orden. Entonces, un poco por lo que usted decía, a un sistema que quiere mantener oprimido a su sociedad, precisamente el punto número uno es borrarle el disco, borrarle la memoria, borrar su historia. ¿Cómo se borra eso el día de hoy? Se ha borrado de distintas maneras, Karina. Por ejemplo, alguien decía, bueno, para decir el nombre completo es Buenaventura de Sousa Santos, un catedrático, un filósofo portugués. Decía él que la historia se cuenta normalmente por el opresor. Jamás la historia se va a contar por el oprimido. Y entonces hay que volverle a dar la vuelta al asunto para que la historia se cuenta por la gente que ha sido oprimida, por la gente que ha sido marginada de la vida política, económica, social de este país, para encontrar, fíjense, algo importantísimo, y es toda esa sabiduría que hay en esa población, que en nuestro caso somos pueblos indígenas. ¿Qué quiero decir eso? Que al sistema le gusta o le es estratégico borrar la memoria, que la gente sea obsoleta, que no sepa su pasado, ni las raíces de donde viene, precisamente para ejercer una dominación. Y entonces a esa gente que está vacía su memoria, se le puede llenar de cualquier basura, de cualquier conocimiento externo, e incluso llegar a un nivel de autodiscriminarse y autodesvalorizarse. O sea, en ese sentido hoy vemos muchos hermanos indígenas que prefieren cambiarse el apellido para aparentar no ser indígena, o utilizar también otros trajes, y nos ocurre a muchos, para no ser discriminados, o para conseguir un trabajo, o para tener un nivel dentro de esa sociedad. Pero para ir concretamente a la memoria histórica nuestra, ¿por qué es importante el sistema? Primero, como digo, se cuenta la historia por parte del opresor. Entonces esa historia que nosotros tenemos de hace 500 años, por ejemplo, comienzan a decir que fue la llegada de la civilización a este continente. Incluso la Iglesia Católica dijo que los indígenas, los aborígenes que vinieron a encontrar acá no tenían alma. Entonces había que llevarlos a casi que, podríamos decir que es una inquisición, en el sentido de decir, ¿querés ser cristiano o sos salvo? Y si no querés ser católico, entonces vas a la hoguera, a la muerte, porque no eres ser humano. Y así se crucificó, se quemó a muchos líderes indígenas que no es que no creían en un creador, en un ser supremo, en Dios, por decirlo así, sino que tenían su propia forma de ver cómo, su propia espiritualidad y su propia cosmovisión de ver cómo la existencia y las funciones del creador. Entonces, en base a eso, masacraron, o sea, cometieron un genocidio, un etnocidio incluso, cuando vinieron los españoles. Y consecuencia de eso, también a asesinar y desaparecer a los sabios,
a los matemáticos, a los todos los que tenían conocimiento de astrología, astronomía, que podían, digamos, incluso toda la ingeniería que existía en ese entonces, o tal vez en ese entonces no se usaba esos términos, pero es una ingeniería, por eso sigue parado Tikal después de cientos de años, de años ya existentes, incluso muchas ciudades que incluso anteceden al nacimiento y a la vida de Jesucristo. Entonces toda esa civilización fue aniquilada, fue intento de borrar esa memoria, y incluso a toda esa población se le llevó a una esclavitud. A veces en broma decimos que los indígenas ahora son unos chaparros, gorditos, morenos y con pelo parado, pero nuestros ancestros no eran así. Nuestros ancestros eran altos, fornidos, bien alimentados, y también tenían toda esa civilización y esa ciencia. Pero ¿qué pasó? Y hoy científicamente está demostrado que el tema de la opresión, que no es solo el tener en esclavitud a la gente, sino que de igual manera no darle la educación, la salud, la alimentación, genera de alguna manera lo que hoy se conoce como la desnutrición crónica. Incluso nosotros tenemos un problema ahora, que esta rebeldía incluso viene por la sangre, porque venimos de generaciones de los años, por decir así, 5 generaciones, 7 generaciones atrás, que todavía vivieron toda la esclavitud. O sea, 1935, ubico. Hace 500 años. Ni también. 500, o sea, sí, traemos una opresión de 524 años, pero yo digo, en los genes traemos toda la información genética que traemos nosotros de la opresión que vivieron nuestros abuelos en el gobierno de Ubico, cuando les obligaron a construir lo que hoy es la ciudad capital, desde el Palacio Nacional, o todos los abuelos y abuelas que obligaron a trabajar para construir Antigua Guatemala, porque no lo hicieron los invasores, o sea, los dominadores, la construcción de Tecpan, la primera ciudad de este país, o la segunda ciudad, Ciudad Vieja, y luego Antigua Guatemala, y la tercera ciudad, que es la capital aquí en el Valle de la Ermita. Eso lo construyeron así. Ahora, esa opresión, o sea, normalmente, y vemos no solo en el país, sino que también los países poderosos, lo que ha sucedido es que, y ahí viene la explicación por qué Guatemala es tan pobre. O sea, no somos un país pobre, somos un país de empobrecidos. Primero, porque hay una casta, un grupo de familias, los que hoy también conocemos, del grupo de los 8 o 12, si mucho, de las familias que tienen toda la riqueza económica. Hasta incluso es ridículo ver que 4 guatemaltecos son parte, o son del grupo de los grandes millonarios de Centroamérica, y están los nombres y los montos de los miles de millones. Los miles de millones en dólares, incluso, ni siquiera las cifras fueron en quetzales, fueron en dólares, de cómo esa riqueza se ha venido acumulando en ellos y cómo la mayoría de la gente está en pobreza. Entonces, volviendo al punto, el opresor nos obliga a recibir o a aceptar la historia tergiversada. Ojo, porque primero lo hicieron a través de las religiones que trajeron. Cuando decíamos que decían ellos, digamos, la Inquisición, que o nos pasábamos a ser católicos o mataban a nuestros abuelos, pero no solo era eso, también era aceptar el hecho de ser pobre o ser esclavo, porque el reino de Dios está arriba. Entonces también hay un proceso de que usaron nuestra fe del ser supremo, de que tenemos una espiritualidad, de que no surgimos de la nada, sino que venimos de un creador y formador, y que ese creador y formador nos creó como semejanza a él, y crea la tierra para disfrutar y vivir de la madre tierra, porque si no sería un creador a medias, ¿verdad? Solo nos crea, pero ¿de dónde viene nuestro sustento si no es de la naturaleza? Entonces creó la naturaleza, creó los animales, las plantas, el agua,
el aire para respirar, y entonces para ser completos, y poder incluso, como dicen en la Biblia, poder incluso, digamos, celebrar las oraciones, nuestra espiritualidad a Él, porque somos gente completa, cabal, y tenemos de dónde comer. Hoy mucha gente quiere hacer eso, pero se mueren de hambre. Hay desnutrición, hay desempleo, hay todo esto. Entonces, con la espiritualidad comenzaron a imponernos su civilización, su historia e incluso su sistema. Porque aquí la Constitución es copia de la Constitución de Europa, de las constituciones de Europa. Ni siquiera es una constitución basada a un consenso, a un pacto social de los que componemos esta sociedad guatemalteca. Segundo, las estructuras, incluso el Congreso, el Ejecutivo, los tres poderes del Estado, esa semejanza también de las viejas repúblicas europeas. Y si vamos al Código Penal, a las leyes propias, pues ya las leyes específicas, pues también son una copia. O sea, entonces, por ende, ya cuando ven que la religión era imposible de mantenernos sometidos, entonces comienzan a contar la historia tergiversada. Que ellos trajeron la civilización, que aquí no había medicinas, que aquí no había conocimientos, que lo que es sembrar y hacer la agricultura es sembrar pobreza, porque entonces hay que agarrar grandes extensiones de tierra y cultivar algodón, banano, café, hule, porque eso sí genera ingresos, porque le vamos a vender a otros países. Caña. Pero estás matando, por un lado, esa civilización equivocada que dice que la agricultura a gran escala es la mejor porque genera empleo, pero no está diciendo qué cantidad de hambre es la que está generando en el país. Entonces, contar la historia tergiversada es eso. Ahora, yendo un poco a la médula de lo que queremos hablar, es que a partir de esa opresión que han habido en nuestro país y en el territorio que podríamos considerar como el territorio maya, como hemos dicho muchas veces, la parte sur de México, o sea, Chiapas, Quintana Roo, Campeche, luego todo lo que hoy es Guatemala, Belice, parte de El Salvador y Honduras era el territorio maya. En esos territorios, Karina, hubieron cerca de 1000 levantamientos que se conocen como levantamientos, tumultos, rebeliones, amotinamientos de pueblos indígenas. Y eso lo podemos ver en varios escritos se ha podido, que lo han elaborado varios escritores, el cual creo yo que uno de ellos, La Patria del Criollo, para entender cómo se impone este modelo económico y este Estado oprimiendo a los pueblos indígenas, y luego también Motines de Indios se llama el otro libro que hay que buscar, hoy no me recuerdo el autor, pero ahí podríamos, esos dos libros nos pueden resumir plenamente lo que hoy estamos hablando, de por qué la historia se modifica y se impone otra, y cuál es el objetivo. En otras palabras, la guerra de los 36 años que vivimos, que también tuvo una provocación por Estados Unidos, que comenzó en los años 60 y termina en el 96, para nosotros solo es una parte de la historia. La guerra no fue la primera rebelión de los indígenas, ni primer levantamiento armado. Fíjense que más o menos como después de que los españoles ya habían tomado control de lo que hoy es Guatemala, el primer levantamiento armado lo hicieron los cachiqueles, encabezados por Cají Mush, un líder maya cachiquel, que se sublevó porque ya no estaba de acuerdo con la opresión que le estaba generando los invasores allí en la primera capital, Tecpan, Guatemala, y se alzaron a las montañas, solo que fueron con flechas, arcos, con lanzas, con tambores, e incluso hicieron las primeras trampas, porque siempre se cazaba con trampas, se abrían hoyos, se ponían estacas. Entonces ellos circularon la ciudad de Tecpan y
se fueron a la montaña, hicieron toda una estrategia guerrillera y le montaron una represión a los españoles que tuvieron que abandonar Tecpan. Entonces se fueron a Ciudad Vieja. Ahora, ¿por qué se da esas rebeliones militares, podríamos decir? ¿Por qué se da todos esos levantamientos, tumultos, rebeliones de los pueblos indígenas? Precisamente por un cansancio ya de esa esclavitud, de esa opresión y de los asesinatos y de toda una esclavitud. Porque entonces había que tributar no solo al rey, al virrey que se instaura en el país, a los gobernadores que tenían esa figura de gobernadores, sino que también a la corona, o sea, dobles tributos, dobles trabajo esclavo para mandarle a la corona española todo eso. Por eso el 15 de septiembre también para nosotros es parte de la mentira, porque se habla de una independencia. Sí, los criollos, los ricos de las familias que se enriquecieron aquí en este país se independizaron de España, pero no dejaron de a la corona. Ajá. Y de dejar de hacer los tributos a la corona, pero no dejaron de esclavizar a nuestros abuelos y abuelas. Entonces fíjense que eso sucede hasta los años 35, cuando llegan, digamos, una esperanza que fue la década democrática, porque con Juan José Arévalo Bermejo se intenta entonces democratizar el Estado capitalista. No intentaron hacer la revolución como la de Cuba, democratizar el capitalismo era el mensaje de Juan José Arévalo. Entonces ellos terminaron con la esclavitud, con el trabajo forzado, comenzaron a crear código de trabajo, a hacer la reforma agraria. Tampoco tomaron así a los indígenas como que hay que incorporarlos al Estado. Por eso hay una crítica a esa década democrática. Pero los cambios que hicieron era realmente llevar a nuestro país a un desarrollo, digamos, democratizado, en donde la esclavitud se terminaba y comenzaba a florecer algo nuevo. Lastimosamente, en el 54 Estados Unidos da el golpe de Estado, por supuesto, con un grupo de mercenarios guatemaltecos, encabezados por Carlos Castillo Armas. Se entrenan en Honduras, vienen aviones de fuera, dan golpe de Estado a Jacobo Arbenz. Todos esos militares que incluso hicieron que surgiera la guerrilla fueron entrenados por Estados Unidos. Los primeros guerrilleros que se alzan en la montaña fueron militares. John Sosa, Luis Turcios Lima, John Sosa, Esquivel, todo ese grupo de jóvenes militares que se entrenaron en Estados Unidos, pero que no les gustó que Estados Unidos interviniera en nuestro país y que viniera también bajo los intereses de la United Fruit Company otra vez a cederle nuestra soberanía. Hoy nos da risa un poco a la hija del general diciendo que está haciendo Estados Unidos con el caso de genocidio, porque es una intervención. Estados Unidos ha intervenido en nuestro país, ha dado golpes de Estado, ha estado financiando el genocidio en Guatemala, y para limpiar un poco su imagen, pues apoya los derechos humanos y el juicio por genocidio. Pero la hija del general dice ahora que es la víctima, que entonces, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Eso es una farsa también. Pero entonces lo que quería decir es que la guerra inicia entonces, yo digo que coinciden dos cosas fuertísimas. Uno, que ya lo decía un ex comandante guerrillero, o sea, la lucha armada no fue el que principió un levantamiento. No, los pueblos indígenas venían ya con varios levantamientos, rebeliones frente a la corona, frente a los que se iban a conformar como dueños de este país. Y lo que sucede entonces es que hay un levantamiento militar, que se alzan y crean las Fuerzas Armadas Rebeldes, FARC, en la Sierra de las Minas. Hay una represión fuertísima, casi aniquila este primer intento, se dispersan y luego a finales del 60, inicio del 70,
se rearticulan los grupos guerrilleros. Es la segunda etapa. La segunda etapa. Y yo creo que sucede que Estados Unidos también ya había empujado una serie de programas en América Latina y en Guatemala. Y entonces ya teníamos este programa, esta institución Alianza para el Desarrollo, que también ya comenzaban a dar alimentos por trabajo, a hacer una serie de políticas. Por eso se entiende que Ríos Montt también empujaba distribuir tierras. Y decían, ¿por qué Ríos Montt si es un militar y no sé qué? Estaban haciendo política de distribución de tierras. Pero era para que la gente pobre no se rebelaba, no se alzaba en armas con la guerrilla. Entonces había que darles paliativos, había que darles programas para evitar que se unieran a los procesos de lucha armada. Entonces, de alguna manera podríamos decir que esa guerra, que también tenía una tendencia internacional, porque habían esos dos procesos, por un lado, digamos, los países que querían optar a empujar no solo gobiernos, sino que estados socialistas como el de Cuba. Entonces había una guerra internacional. O sea, por eso se entiende que Nicaragua, El Salvador, Guatemala estábamos en una guerra que se le llamó la Guerra Fría por todo lo que implicó. Ahora, de esa guerra podríamos decir que la guerrilla optaba por construir un Estado socialista a partir de derrocar al Estado y al gobierno de turno e instaurar otro. Creo que allí es donde el Estado, en vez de combatir a la guerrilla únicamente, lo que hizo es ver como enemigo a la población. Y cuando convierten en enemigo a la población y cuando lanzan sus estrategias militares, los gobiernos de general Eugenio Laurel García, Lucas García, luego Ríos Montt, Mejía Víctor, y ahí se vino toda esa cadena. Casi que hemos estado durante una dictadura militar de más de una década. Lo que hicieron es convertir a la población civil en blanco directo de la represión, de una represión contrainsurgente. Cuando decimos contrainsurgente, porque había una insurrección armada, grupos guerrilleros que peleaban, buscaban derrotar al Estado, al ejército y al Estado por ende, y instaurar otro. El grave error o el delito grave de genocidio que cometieron, o de ver a la población como el enemigo interno, y eso es lo que a nosotros nos preocupa, que vieron a la población indígena, pero no solo indígena, porque hay comunidades enteras de mestizos que también sufrieron lo mismo. O miremos aquí en la capital, asesinaron a Colón Argueta, sí, asesinaron a Fuentes Morra, asesinaron intelectuales claves que podrían plantear muy demócratas y muy progresistas para la época. Un país democrático. Para el status quo de la época. Exacto, eran peligro para el status quo de la época. Entonces no solo fue dirigido hacia indígenas. Ahora, los actos de genocidio sí fueron directamente a pueblos indígenas. Hace poco yo volví a ver una película de cuando el nazismo quería imponerse en Europa y se miraba todos los centros de concentración que llevaron a los judíos a centros de concentración masiva, donde quemaban vivos a la gente poco a poco para desaparecer la raza, como ya le decían, esa raza que era inútil y que era desechable. Pues viene a nuestra mente cómo sí lo hicieron aquí en Guatemala. En Chajul, Nevaja, Cotzal, en otras partes del país, instauraron aldeas modelo, le llamaron acá. Pero eran y lo mismo, casitas o incluso eran, digamos, grandes ranchos para concentrar a la gente. Tenían que, o sea, en las entradas y salidas estaba garitas del ejército. Ellos tenían que comprar solo lo necesario para la semana
Si salían a visitar a alguien, tenían que decir qué llevaban y también tenían que registrar qué ingresaban a esas aldeas. Cuando iban a trabajar ¿Este fue el gobierno de quién? Aldeas Modelo, si podemos buscarlo en internet. Sí, eso es importantísimo. Ajá. Las aldeas modelo, esas fueron instauradas ya a principios de los 80 y 83, que fue eso, concentraron a la población, familias enteras, incluso había familias que estaban en las montañas, las iban a capturar, las metían ahí. ¿Cuál era el objetivo? Dejar a la guerrilla sin ninguna base social, pero a la gente que no quería la arrasaron. Por eso se dice que en el pueblo Ixil es donde cometieron, donde está comprobado por la sentencia de Ríos Montt y por muchos casos, de que ahí sí se aplicó el exterminio. La política del Estado de Guatemala en esos gobiernos, el gobierno asumió como política de Estado el exterminar a la población. Ahí hubo torturas, desapariciones, ahí hubo destrucción de las plantaciones de maíz. Ahí hubo invasión de tierra. Hubo despojo de tierra para darle la migración y luego los refugiados. Se robaron las tierras, ¿verdad? Toda la gente que no quiso quedarse en control del ejército, pues se fue al refugio. Y por eso cerca de 1 millón de hermanos, familias, estuvieron en México durante 10, 16 años, 15 años. Inician su regreso. Y inician su regreso a principios del 90, a mediados del 90. Y aparte de eso existió una población que muy poco se conoce, que fueron las comunidades de población en resistencia, que fueron como 20,000 familias que se quedaron en las montañas sin querer caer en manos del ejército y del Estado. O sea, se deslindaron del Estado. Hicieron su proceso de formación y educación, su salud, su producción y su reproducción. Se autoprotegían estas comunidades y fueron varias. ¿En qué área del país? Por ejemplo, Ixcán, todo Ixcán, y luego en la sierra que se le llamaba, por eso hay CPR de la sierra, CPR del Ixcán y CPR de Petén, porque también población de Petén que no quiso que cayera en manos del ejército se quedaron en las montañas. Ahora, toda la demás gente donde ellos tomaron control, arrasaron, violaron, torturaron, también asesinaron a mujeres embarazadas. Por eso muchas veces decimos que ojalá un día el ejército cambie, ¿verdad? No solo de doctrina, de imagen, y siempre decimos que creemos que ha de haber más de un general o un teniente coronel o un oficial de alto rango que tenga, no solo que sea cristiano, que vea que el ser ejército es para servir al pueblo, el que piense en el país también como verdadero patriota, no como los que se dicen ser patriota, porque ser patriota es defender la nación, el país, el territorio, amarlo, la población, amarlo, cuidarlo, defenderlo frente a las amenazas extranjeras, y hoy hay muchas amenazas extranjeras. Por eso creemos nosotros que eso debe haber un giro un día de esto. No podemos seguir con la misma historia que un ejército sea para uso de esas 8 o 12 familias para oprimir y reprimir a la gente. No es posible. No es posible que nuestra Guatemala siga en ese problema. Ahora, entonces, ¿por qué es importante que todos esos hechos que se cometieron precisamente durante la guerra, y por qué también hay un discurso de que había un comunismo, que había una guerrilla y que incluso era un terrorismo internacional que existía? Por supuesto, le generaba temor a la oligarquía, al status quo, al Estado, porque entonces si esa guerrilla avanzaba les iba a quitar, o sea, iba a tomar el poder y les iba a distribuir la tierra, iba a crear otro sistema. Entonces por eso les generaba temor, pero lo que hicieron, Karina, es convertir en terroristas a los pueblos indígenas, decir que eran guerrilleros, que eran comunistas, para tener licencia para terminarlos. Igual entonces usaron ese discurso cuando fue la toma de la Embajada de España. No dijeron que eran mujeres indígenas, hombres y jóvenes. Dijeron que eran terroristas. Humildes,
que venían apenas, incluso nos costaba antes, a mí me costó hablar bien el español y muchas veces me equivoco y cuando escribo también, porque realmente estuvimos en las comunidades, no había chance para estudiar, sino que era sobrevivir. Entonces muchos de nuestros hermanos eran muy humildes que incluso costaba expresarse, hasta eso. Y no digamos, ser terrorista significa ser estratega y saber cómo generar un hecho para cometer o generar un terror en la sociedad. No, eso es falso. Ellos venían con sus palabras sencillas, modestas, con sus actitudes modestas, a decir que se les estaba masacrando, a decir que se les estaba secuestrando, a decir que se les estaba quitando. Aquí está la fotografía, gracias, control. Aldea modelo de la pista, dice ahí. Sí, de la pista, creo que sí. Nevac Quiché en el 82. Exactamente. Si podemos hacer un zoom, por favor, y buscar algunas otras fotos. Lo que pasa es que es necesario que la gente que tiene mi edad, los niños, los adultos jóvenes de 20 y pico de años, los de mediana edad de 30 y algo, que no conocen su historia, y nuestros hijos pequeños conozcan la verdad, porque a nuestros hijos pequeños les está tocando vivir o escuchan que hay un juicio de no sé qué, un juicio de no sé cuánto, ¿verdad? Entonces deben de saber ellos cuál es la verdad. Yo me quiero ir a una breve pausa y al regresar yo quiero que entremos de lleno a cuál fue la vida que le tocó que vivir a Daniel, porque ya nos relató exageradamente bien el marco histórico, ¿verdad? Desde la época de la conquista hasta la época del conflicto armado, que se divide en 2 etapas, ¿verdad? En la primera etapa entra más que todo cierre las minas y demás, ¿verdad? Un poquito Izabal y todo esto, pero en la segunda etapa de la guerrilla ya se involucra el occidente del país, ¿verdad? Y ahora quiero saber dónde le tocó que vivir a Daniel y a qué edad, qué tipo de marginaciones vivían, qué tipo de cosas realmente inhumanas planificaban algunas personas y el ejército se prestaba a obedecer órdenes. Queremos saber por qué la lucha de Daniel Pascual. Ya sabemos una parte, pero ¿cuál es la lucha y qué reivindicaciones está buscando Daniel Pascual para la gran mayoría de los guatemaltecos? Breve pausa y regreso. Gracias, amigos solidentes, por seguir en sintonía. Ahora yo ya escuché, creo, una parte de esa historia, hará cuestión de 1 año y medio. Pero yo quisiera, sin revolver mucho el dolor, porque duele, uno que no lo vivió, le duele. No me quiero imaginar a las personas y a la familia de ustedes que les tocó que vivir ese tipo de persecución tan diabólica, justificada en un montón de idioteces. Sin querer remover mucho las heridas, yo quisiera que Daniel nos cuente y le cuente al pueblo de Guatemala la verdad de Daniel, o sea, su niñez, su adolescencia, ¿cómo fue? Gracias, Karina. ¿En dónde nace Daniel? Sí, yo nazco por cuestiones también de búsqueda de soluciones económicas y una vida digna. Yo nací en el municipio de Zacualpa, en el departamento del Quiché. Yo nací en finales del 71 y desde ahí me costó un poquito, tal vez, como repito, ya lo traían los genes, porque 3 de nosotros nacimos en el casco. ¿Cuántos hermanos eran? ¿Lograron ser cuántos hermanos? Nosotros pudimos haber sido 9. Fuimos 6 hermanos, 3 de nosotros, para completar los 9, murieron. O sea, mi madre sufrió aborto de 2 hermanas
precisamente por las condiciones inhumanas de trabajo en las fincas. Para ser exactos, en la finca El Baúl, en Santa Lucía, Cotzumalguapa, finca de los Herrera y Barwin. Mis otros hermanos nacieron en la hacienda San Antonio Sinaché, hoy conocida como Aldea San Antonio Sinaché. Mis padres nacieron y crecieron en San Antonio Sinaché, pero no eran originarios de ahí. A mis abuelos, si ya nacieron ahí en San Antonio, mis tatarabuelos venían de otros municipios y departamentos. Por mis padres, digamos, mis tatarabuelos venían de Santiago Momostenango, eran apellido Ajca, o sea, es un apellido maya. Yo lamentablemente no tengo esos apellidos. Ellos fueron de alguna manera mozos colonos, pero los llevaron para la comunidad, la hacienda San Antonio Sinaché, donde fueron mozos colonos. De ahí, de parte de mi madre, venían de Santa María Chiquimula. Ellos también fueron llevados allá porque les ofrecieron parcelas, no en propiedad, sino que como derecho, para tener una parcela como derecho, solo que estaban obligados a trabajar 4 a 5 meses al año en las fincas El Baúl, Los Tarros, el ingenio El Baúl, y muchas veces también en la finca San Cristóbal en Santa Lucía, Cotzumalguapa. Entonces era un colonato, o sea, agarraron gente para colonizar la hacienda San Antonio Sinaché, también la hacienda San José Sinaché en Zacualpa, y en Joya Baja está el Temal, Uquerón y otras fincas que de igual manera trajeron gente de muchos lugares para asentarlos. Ahora, mis abuelos, mis padres tenían que ir a trabajar 4 o 5 meses a las fincas, pero en ese entonces no había carretera. Tenían que cruzar Zacualpa, una parte de Chiché, también del Quiché, luego el Motagua, que es el lugar conocido como La Garrucha, salir allá a los municipios de Chimaltenango, cruzar por Patzitilla, salir a Catenango, San Pedro, el municipio de San Pedro, que es de Chimaltenango, para bajar a Santa Lucía, Cotzumalguapa, y llegar a las fincas. ¿Eso cómo lo hacían? ¿En qué medio de transporte? Eso a pie. Nos cuentan que eran entre 4 a 5 días duros para llegar así, para cruzar esa parte, pero tenían que cargar a los administradores, y muchas veces, bueno, los administradores también de ahí eran de otro lugar. Por ejemplo, don Luis Tárano, el hijo de él, todavía como periodista me entrevistó después, o sea, 2 historias distintas. Él, hijo de un administrador de la hacienda San Antonio Sinaché, como periodista, posteriormente se fue como responsable de prensa de, no sé si de la Cámara del Agro del CACIF. Yo siempre mi línea dentro de las organizaciones, pero Luis Tárano fue uno de los administradores más conocidos, luego un administrador de ahí del pueblo. Pero la historia es que nosotros estábamos, o sea, mi familia, mis abuelos, mis padres todavía, y aún mis primos, fueron trabajadores, tal vez ya no esclavos como el concepto, digamos, de sin salario, sin nada, sino que es una semiesclavitud, en el sentido de que se les daba esas parcelas, podían trabajar en esas parcelas, pero tenían que ir a pagar con 5 o 4 meses de trabajo en las fincas, en la corte y caña, y muchas veces regresar sin ningún centavo, regresar a la comunidad de San Antonio Sinaché. Entonces lo que sucede es que cuando mi padre buscan soluciones, se salen de la hacienda, se vienen al municipio, y entonces ahí nacemos nosotros. O sea, mis 5 hermanos nacieron en la hacienda San Antonio, y 4 nosotros ya nacimos en Zacualpa. Somos 3 varones. Mi hermano, que sería mi hermano menor, también fallece
antes de su nacimiento, porque si eran jornadas de trabajo. Mi madre me decía que el mismo bagazo de la caña lo condensaban y con alambres de amarre y todo, eso es lo que les daban a ellas para usarlo como leña. Y entonces tenían que alimentar a 30 trabajadores cada mujer. Entonces les daban el maíz, lo llevaban al molino, lo cocían, lo daban al molino, después lo tenían que tortear y preparar los alimentos para 30 trabajadores. O sea, no solo mi madre, mis tías, no solo alimentaban a sus esposos, sino que en medio de todo tenían que alimentar a 30 hombres, o a veces hasta 40 hombres, y eso es una tarea totalmente grandísima. Tenían que rajar esas trozos de bagazo de caña que salían de los ingenios para usarlo como leña y tortear, hacer la tortilla y la comida. Y luego habían los que se conocen como los plonques, que eran los que llevaban en carretas o a tuto la comida a donde estaban cortando la caña, o algunos que tienen, no sé si es suerte, pero trabajaban dentro del ingenio, que es cargar cualquier cantidad de azúcar ya semiprocesada, a sacarlo de donde se está cocinando el azúcar. Entonces, la historia de nosotros es esa, venimos de ahí. Mi padre y mi madre intentaron sacarnos, y nos sacaron de eso. Yo creo que por eso estoy acá hablando, porque si ellos nos hubieran sometido a eso, sin educación y aprender del yugo de tu esclavizador, te hace también, yo lo digo, que es un mal muy feo, porque hacen dependientes. O sea, necesitas de tu explotador. Hoy mis primos todavía van a las cortes de caña, y yo no logro explicar, porque ya la hacienda San Antonio, una gran parte de la hacienda ya nos entregaron los títulos, porque también alrededor del CUC fue que logramos que se entregara una gran cantidad de esa tierra. Falta una cantidad y por derecho no lo va a soltar la gente, porque son fincas de 35 caballerías, de 40 caballerías, o sea, fincas enormes que estaban en manos de ellos, solo que con la exigencia de la gente ahora ya están pasando. Y ellos viven ahí, ya está poblado, y no creo que vayan a sacar a la gente de ahí. Entonces nosotros nacimos en finales, esos hermanos nacimos a finales del 70, mejor dicho, en la década de los 70, y lo que sucede con mi padre, buscando una vida mejor para nosotros, se va a Estados Unidos en el 73. Yo nací en el 71, apenas 2, 3 años, él se fue. Por eso yo viví más con mi madre fue la que me parió, la que me creó y la que me hizo hombre casi, ¿verdad? Se fue cerca de 6 años a Estados Unidos. Afortunadamente no se desvió, sí mandó los centavos. Mi madre fue una buena administradora, nos puso a la escuela. Yo, por ser el último de la familia, me tocó 1 año y medio estar en la escuela antes que nos sacara el ejército de la casa. O sea, venimos de esa esclavitud, y cuando la guerrilla estaba en auge, también comenzamos a escuchar la radio, que estaba todo eso, y que estaba la guerra en Nicaragua, en El Salvador, que querían liberarse para sacarlos de la esclavitud. Veíamos la situación nuestra en Guatemala. Nos dolió mucho, como cosa rara, la muerte de Coloma Argueta, porque para disfrazar el apellido de mis abuelos, que venían de otros departamentos, se pusieron Argueta en Zacualpa. Entonces mi padre es Valeriano Pascual Argueta, y mis tíos tienen el apellido Argueta. Entonces nos dolió como que fuera algo nuestro, sentíamos nosotros algo familiar, pero ni lo conocíamos, era un mestizo y todo. Pero el asunto era los principios que él tenía, y también lo que nosotros estábamos sufriendo y que queríamos, bueno, que algún día cambiara. Mi padre regresa a finales del 70, como el 78, finales del 78. Pero también en Estados Unidos ya la religión católica, como ya había comenzado a hablar de las injusticias, recordemos que a finales del 60 la Iglesia Católica lanza la teología de la liberación. Entonces comienzan ellos como ellos lo dicen, a destapar los ojos de la gente, destapar los oídos y comenzar a trabajar. Entonces lo que hicieron es despertar a la gente.
pero de algo que ellos habían también sido parte, de que nos habían cerrado la boca y los ojos, la mente, porque todo era con Dios y en el cielo y nada aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, cuando comenzaron a hablar ellos que hay derechos y todo, también mi papá y mi familia se comenzó a involucrar. Y bueno, en el 78 nace el CUC y una de las cunas del CUC es el departamento del Quiché, por ende el padre Rigoberta Menchú en Uspantán, el padre Gaspar de Sergio B en el área de Chil, Mateo López Calvo, Salomón Tabico Zapeta, muchos líderes, don Emeterio Tojen, Mero Santa Cruz del Quiché. O sea, el Quiché, el departamento del Quiché, por eso muchas veces se habla como que el Quiché es muy rebelde o fue rebelde en su momento, pues precisamente porque fue el bastión de alguna manera del CUC y de igual manera también si vemos pues una de las organizaciones guerrilleras tuvo su auge allá en todo el departamento de Quiché. Eso ya no porque yo lo diga y se descubre, no, el ejército guerrillero de los pobres tuvo mucha fuerza ahí en el Quiché, en el Ixcán, en el área de Chile, en el centro del Quiché, y entonces lo vieron al Quiché como eso, el rebelde, el que La estaba amenaza. dando la amenaza y de igual manera otros departamentos, porque Chimaltenango sufrió muy fuertemente la guerra aquí en San Martín, Jilotepeques, principalmente San Martín, Comalapa, no digamos, y los municipios que están, Tecpan, todos estos municipios. Y entonces podríamos decir que nosotros, ¿por qué nos involucramos? Si ya no había necesidad, por decirlo así, porque mi padre mandaba los centavos, ya teníamos casa no teníamos casa en Zacualpa, nacimos alquilando, posando, mis padres nos parieron en lugares donde no eran nuestros, pues eran posadas. Ya con los centavos que mandaba mi papá, pues sí compramos, mi madre compró, porque nosotros todavía no teníamos uso muy de razón, ¿verdad? Compró la casita donde hoy están viviendo todavía ya a la edad muy avanzada, compraron unos terrenitos y ya de eso vivíamos, cultivando esos terrenos, podíamos, o sea, todos estábamos ya estudiando, pero da la casualidad que seguíamos viendo bajar a nuestros familiares, a los hermanos, amigos, a la gente a dormirse en los corredores de la municipalidad, de unas casas ahí de la iglesia católica, y a las 5 de la 4, 3 de la mañana los levantaban para meterlos en camiones, y son los famosos cuadrilleros, ¿verdad?, que eran enganchados por contratistas en los pueblos, contratistas de los finqueros, donde hacían sus listados, les ofrecían salarios altos, comida, buenas galeras, etcétera. Y cuando llegaba la gente ya no recibía, el trabajo sí era fuerte, los salarios no eran los que se les dijo, no se les daba comida, las galeras eran como chiqueros, como galeras de donde puedan dormir las vacas y todo eso, porque es así lugares largos y amplios, donde no hay separación de una familia con otra, sino que así donde te tocó tu pedazo, así te vas durmiendo y las regaderas comunes y no hay baños y etcétera. Incluso a la gente se le daba tiaminia en la comida para no sentir cansancio, sueño y entonces abundar. Incluso el corte caña en ese entonces hacían competencia, los campeones. Entonces pusieron a competir a la gente dándole premio al final de la zafra, una moto, una cama, una tele, etcétera, pero tenías que cortar ya no las 4 toneladas de caña, sino que pasaron de 4 toneladas a 6 toneladas, de 6 toneladas a 10, e incluso los campeones decían que llegaban a cortar entre 12 toneladas. Y entonces cuando estos finqueros decían, no, esta gente es buena para el trabajo, ¿verdad? No son huevones, entonces decían, los campeones no solo si hacen 10 toneladas, entonces quiere decir, digamos que casi que le pagan el triple o más del salario. Entonces dicen, nosotros no pagamos salarios miserables, pagamos buenos salarios. Miren, la gente que trabaja gana bastante, pero están matando a la gente porque ya no aceptaron gente de 50 años
ni de 15. O sea, el margen que estaba entre 20 a 35 años, porque esa es los hombres que pueden llegar a cortar esas cantidades enormes de caña. Pero lamentablemente, como la gente es pobre, entonces ya la gente se embaucaba en deudas para comprar abono, ropa y darle cosas buenas o semi buenas a la gente, a su familia, y con los salarios que traían tampoco les alcanzaba. Entonces la injusticia, o sea, la opresión ha estado en nuestra vida, ha estado permanente. La esclavitud, el trabajo forzado, trabajo inhumano, toda esa, por ejemplo, las experiencias en café, es que a las mujeres en corte caña casi no se contrata, solo a hombres. Donde se contrata a las mujeres es en ponerle el abono a la caña o hacer las limpias que se le dice. Ahora en el café sí se contrataban a familias enteras, sin darles reconocimiento a los niños, por supuesto, por ilegalidad, pero tampoco se valorizaba. Entonces al esposo y a la esposa sí se le contrataba, se le ha contratado en el corte de café. Y aunque los hombres y mujeres hagan la misma cantidad, que una tarea, por ejemplo, es cortar un quintal de café, y se inventaron el tema de la caja. Entonces, una caja es la que pesaba un quintal, pero esa caja, cada finquero tenía su caja, y muchas veces eran 115, 125 libras. 25 de más. De 25 de más. Y ahí entonces, como los niños cortan café y la mujer también y todo, a veces sacaban 2 quintales, pero esos 2 quintales, 2 quintales y medio. Entonces había robo en la pesa, y si no se le pagaba el salario establecido que se les dijo, también había un robo en el salario. Y a la mujer no se le pagaba lo mismo que el hombre. Entonces, solo por el simple hecho de ser mujer, digamos el quintal, si le pagaban, por decir así, 10 quetzales al quintal al hombre, pues 8 a la mujer, ¿verdad? Y a los niños no se les daba ración. Entonces toda esa esclavitud, todo ese dolor, lo veíamos nosotros, pero también nos comenzó a pasar otro problema, que estando en la escuela, como somos de las pocas familias indígenas, con nuestro idioma, mis hermanos con su traje, etcétera, nos discriminaban. Por ejemplo, nosotros nos tocó estar con niños que nos rasgaban nos hacían X en nuestros cuadernos, o pasaban escupiendo, o dando un coscorrón, diciendo indio, hediondo, etcétera. También desde allí comenzó nuestra rebeldía, porque nosotros no éramos eso, pues, y jamás somos eso. Entonces comenzamos a pelearnos, a generar pleitos en la escuela, hasta el momento que nos llegaron a respetar. Entonces había pleito en mi aula, por ejemplo, pero también ya dentro de toda la escuela nos miraban mal. Entonces mi hermana ahí comenzó su rebeldía también, se enfrentaba ante los ladinos de allí, y habían a veces hasta pleitos, así en grupo, ¿verdad? Llegó el momento que nos tenían que respetar, pero sí costó mucho. Y entonces, bueno, ver esa injusticia, vivir ahí en la escuela, y de alguna manera llegó el CUC a mi pueblo, al Zacualpa. Y entonces mis padres, que se organizaban, nosotros no nos querían decir nada, pero como siempre los niños, ¿va? Curiosos, escuchábamos, mirábamos, comenzaba a llegar gente que no era del pueblo a organizar, a decir que la injusticia no es mandato de Dios. Nos comenzó a calar también eso. Lastimosamente, bueno, o afortunadamente, mi papá se involucró de lleno en el CUC. A tiempo completo, desapareció otra vez de la casa, y todos preguntaban que dónde andaba don Valeriano Pascual, que si volvió a irse a Estados Unidos. Entonces, como mi papá era algo arrecho, también aprendió a ser albañil, carpintero y no sé qué. Entonces decía mi mamá, no, él anda en Shela construyendo una casa de un familiar, o andaba en San Andrés, que es otro municipio, pero realmente él iba a organizar a la gente, a concientizar, y siempre usamos la Biblia. Siempre usamos la Biblia porque no solo la mayoría somos católicos o cristianos, sino que también en la Biblia encontrás muchos elementos
de que la pobreza y la miseria no es mandato de Dios, o que alguien te oprima o que estés esclavizado no es mandato de Dios, sino que es la imposición de un grupo, unas personas, pues precisamente para enriquecerse, ¿verdad? Entonces fuimos utilizando los conocimientos, lo que aprendimos, también la Biblia, y al final logramos que mucha gente se organizara, pero yo, por ser el menor, digamos, mis tres hermanos, mis dos hermanos mayores, se involucraron también muy fuertemente. Y ellos sí se involucraron en la guerrilla. Y la historia no me puede permitir mentir, ¿verdad? No, ellos sí pensaron que la vía era tomar las armas. Y luego mis hermanos, y por ende nos dicen que toda la familia, pero no es tan así. Mis hermanos se alzaron y entonces ya nos persiguieron, ¿verdad? Entonces mi papá estaba en el CUC, mis hermanos en la guerrilla, en el FP, entonces dijeron, bueno, esta familia es comunista, ¿verdad? Entonces hay que aniquilarla todo. Entonces llegó un día, finales del 80, que entró el ejército, un grupo de soldados que era, se llamaba ESA, Ejército Anticomunista. Entonces entró ese grupo ahí al pueblo, no estaba mi papá ni mis hermanos, por supuesto, ellos estaban ya involucrados en su trabajo, y secuestran a 7 personas, 7 hombres. Eso me quedó impregnado, a pesar que yo tenía 9 años en el 80, porque los torturaron. ¿Y un niño de 9 años lo vio? Sí, lo fuimos a ver, lo sufrimos porque en la noche supimos que había mucho movimiento en el pueblo, no sabíamos nada, mi mamá pidió atrancar bien las puertas y tener todo cuidado, no salir. Incluso en la casa había un sitio abierto así, que decía ella, si había algo, que pasáramos al otro sitio y que mirara a cada quien qué hacer. Y entonces sucede que en la mañana, bueno, en la noche, como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, se oyó varios disparos, pero cantidad de disparos. Y después se oyó el camión, porque esos camiones que estaba el ejército silbaban mucho. Entonces se oía que era un camión del ejército. Siempre se sabía en ese entonces, cuando iba un camión del ejército, que silbaban, hacía un silbido por el tipo de escape que tenían. Y entonces se oyó, después de los disparos se oyó el camión. Entonces todos sabíamos, incluso nos levantamos para rezar esa madrugada. Ya no dormimos, mi mamá nos dijo, levántense, arrodillémonos, pidámosle a Dios que no pase nada. Entonces arrodillamos ahí en el corredor, ni dormíamos ya en el cuarto, para si salíamos corriendo, ¿va? Entonces dormíamos en los corredores. Y de ahí que en la madrugada, como a las 7 de la mañana, pasaba mucha gente para abajo, ¿va? En la entrada, en una curva de Zacual. Fuimos a ver nosotros. La sorpresa, cuando abrimos las puertas, había un gran rótulo así. Dice, estos son los primeros comunistas, vamos a terminar con todas, viva ESA, Ejército Anticomunista de Guatemala. Y cuando fuimos abajo, ahí estaban los 7 cuerpos, torturados, con tanta sangre, señales de cuchillo, de golpes, de todo. Y eran gente que de alguna manera, digamos, tenía un trabajo social, pero no eran ni de la guerrilla ni del CUC. Entonces nosotros preguntábamos qué pasó, porque no era gente que sabíamos que ya estaba en el CUC o que estaba en la guerrilla. Y entonces el tema era el terror. El tema no importó quién ir a agarrar, porque agarraron a gente que, incluso a alguien que estaba tomando en una cantina y que estaba ahí tirado, lo levantaron y fue uno de los muertos. Había uno de una familia muy grande, de los Gutiérrez de ahí, creo que es don Juan Gutiérrez, que fue asesinado ahí. Pero entonces la pregunta, ¿qué fue? Y entonces con ese rótulo toda la gente decía, ese rótulo se lo hicieron a ellos porque son comunistas. Incluso ya conocíamos a algunos que le pasaba información al ejército, y don Goyo le decían, don Goyo Luna, él estaba controlando directamente a nuestra casa, porque teníamos casi frente a 2 casas. Y le habló a otro vecino diciendo que esa familia o entregan a Valeriano Pascual y a los guerrilleros, o ahí mismo les vamos a tirar un par de granadas para que se muera esa familia, si no entregan.
Mire, a los 8 días mi madre nos preparó unos morrales, siempre hemos usado morrales, nos echó ahí jugos, unas galletas, y le preguntaban, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos. ¿Y a dónde? Pues fíjense, hijos, que decidí que ya mandé unas cositas con unos familiares y nos vamos a ir para el campo. ¿Y por qué para el campo? Y entonces nos explicó, no, si los llevo a la capital, ahí hay vicios, ahí está el ejército, ahí nos vamos a terminar. Mejor nos volvemos al campo, ahí vamos a comer hierba, podemos buscar a su papá, a ver con los familiares, a ver qué hacemos. Y es la historia que nosotros volvimos al campo. Y entonces me recuerdo que fueron como las 4 de la mañana, estaba todo listo, atrancamos la casa por adentro, había maíz, las máquinas de costurar de mi mamá, los televisores, las radios, o sea, ya económicamente nosotros estábamos solventes. Y ella dijo, miren, hijos, nos vamos a ir de aquí, pero no volteen para atrás. Porque cuando fue el diluvio en Gomorra cuando destruyeron Sodoma y Gomorra por tanta maldad con entonces fuego. a una señora, a una familia dijeron que no volvieran a ver para atrás. Y cuando la señora volvió se convirtió en piedra. Entonces dijo ella, miren, no volvamos a ver para atrás. Según la Biblia tenemos que tomar esta decisión, nos vamos de aquí, y vamos a ver hacia el frente, vamos a salir adelante, vamos a buscar nuestra vida. Y esas palabras no se me olvidan a mí, como mi mamá nos lleva a los 3 varones con una sabiduría de esa naturaleza. Tenía mi mamá en ese entonces tal vez unos 5,000 en el banco, que eran como unos tal vez 100,000 ahora, digamos, que muy bien pudo haber dicho, vos no suframos nada, vos a una ciudad. No, ella dijo, este dinero nos puede servir después, pero ahorita vamos al campo. Y así fue, estuvimos un mes en una casa encerrado totalmente, sin ir al baño, sin salir a jugar, sin nada, porque la gente no sabía que nosotros estábamos ocultos ahí. Pasó el mes, nos trasladamos a otra comunidad, pero eso ya comenzó casi en el 81. Vivimos como tal vez un medio año así tranquilos con las casas, pidiendo posada, comprando cosas, porque nosotros no podíamos trabajar. O sea, no habíamos vivido en el campo ya desde nuestro nacimiento y no sabíamos trabajar con el asadón y no podíamos hablar bien el idioma quiché. Fue cuando volvimos a la casa de mi abuela que ella nos dijo, bueno, aquí o aprenden el quiché, porque yo no quiero, como un término que usan, o sea, un mestizo incompleto, digamos, que a veces se quiere hablar un poco quiché, un poco español. Entonces ella decía que no quiero así, tienen que aprender bien el quiché. Y así fue que volvimos a aprender muy bien nuestro idioma. Comenzamos a trabajar con mis tíos, otra vez la milpa, el asadón, el machete. Y ahí me volví otra vez campesino, porque me volvieron a de donde veníamos, podríamos decir. Lastimosamente esa experiencia tan bonita también de volver con nuestros abuelos se terminó rápido, porque comenzó a entrar el ejército a las comunidades. Entonces comenzó a entrar el ejército, entró un amanecer, nos salimos corriendo de ahí, capturaron a 3 jóvenes de la familia Morales ahí en San Antonio, Sinaché. O sea, nosotros volvimos a San Antonio, Sinaché, a donde habían salido mis padres. Capturan a estos 2 jóvenes, los acusan de ser, porque ellos costuraban pantalones, camisas, etc. Nos dijeron que era un taller de la guerrilla. Pasa eso, después viene una masacre que ya habiendo patrulla civil, que también involucraron a la gente a ser parte de las patrullas de autodefensa civil, porque muchos fueron bajo amenaza, otros bajo engaño, porque las patrullas civil también les dieron alimentos por trabajo. Entonces estar en la patrulla civil era poder obtener esas bolsas alimentarias, como hoy, solo que hoy se llaman bolsas solidarias, bolsas seguras. Entonces sigue siendo lo mismo. Y entonces, solo que ahora ya no lo usan para patrulla civil, sino que lo usan para los partidos, para ser base de los partidos, ¿verdad? Entonces mandan a las patrullas civiles a las montañas. Zacualpa tiene cruza la sierra del Chuacuz, se llama, que comienza en San Pedro Copilas y termina en Baja Verapaz. Toda esa sierra impresionante que nos dio vida a nosotros, que nos salvamos ahí en esa montaña. Los mandaron supuestamente a buscar a la guerrilla, a los hombres. Pero cuando entró el ejército,
entró quemando las casas, amarraron familias, quemaron vivos. Nosotros desde lejos, la primera impresión, yo me recuerdo muy bien, estábamos en la parte alta cuando vimos que entraban, porque se miraban los pintos y las armas y todo. Y entonces cuando vimos entraban a las casas, pero no es que la gente gritaba, huía algunos porque comenzaron a disparar. A la gente que se quedaba los amarraron, los quemaron. Y ahí me recuerdo muy bien los quemaron. Que llegaron con no sé, es un tipo de bomba. No sé si era gas o era gasolina, pero se miraba que hacían como, o sea, lo estaban como fumigando, dispersando. Y cuando tiraban al fósforo, solo un boom, hacía la casa y la gente gritaba hasta que se moría, ¿no? La familia Morales fueron 31, 32 miembros de esa familia, porque las familias que vivían casi juntas las casas, ¿verdad? Pues los juntaron y los masacraron. ¿Habían niños ahí? Niños, mujeres, embarazadas, todo. De ahí la familia, otra familia estaba ahí, cercana, así, una masacre que me recuerdo muy bien, alrededor de 85 personas, solo en la hacienda, en la comunidad de San Antonio Sinachí. Aparte fue los que mataron en San José Sinachí. Entonces desde entonces quedó claro que el ejército no iba a perdonar a nadie, porque mataron pastores evangélicos, algunos estaban en culto, otros en oraciones, etcétera, llegaron y lo mismo hicieron, los mataron. De ahí el mensaje quedó claro que no iban a buscar a la guerrilla, ni a la gente del CUC, porque en ese entonces decía el ejército y decían los orejas del ejército y los grupos de los ricos que el CUC es igual guerrilla, pero no era así. El CUC siempre dedicó al tema de organizar a la gente para exigir derechos laborales, porque en ese entonces ya había pasado la huelga de 1980 que el CUC lo organizó con los sindicatos, ¿verdad? Entonces fue así. Luego la segunda masacre, que fue ya en el mediados del 82, cuando ya arrasan con San Antonio Sinaché, que ya no solo las casas, metieron patrullas civiles en la sierra arriba, el ejército agarró hacia abajo, 2 columnas del ejército, quemaban todo, mataban los animales, a la gente y todo. Nos fuimos a meter así bajo la peña, hay una piedra grande, ahí está todavía. A ver, algún día tal vez podríamos hacer algún documental. Y lo que hicieron es quemar, porque como era verano, y entonces en las épocas de verano, bajo los árboles, las montañas, así es el tamaño de brosa que hay. Y seco. Se caen todas las hojas. Le van metiendo fuego a todas esas montañas para abajo. Y nos van metiendo a nosotros, al ejército, así. Que esa vez me recuerdo muy bien porque eran como las 4 de la mañana cuando escuchamos el primer disparo, que había entrado el ejército. Nos alertamos, pero dijeron, no, esa es en la orilla de la carretera. Mire, no me va a creer, pero a las 5 de la mañana, a escasos, si mucho, 25 metros, vimos al primer soldado. Pero de una vez disparándonos encima, así, y entonces nadie se levantó, porque como estábamos acostados, lo que hicimos es darnos vuelta ahí, para caer en una joya y a la orilla de un río, y nos fuimos, sin zapatos, sin comida, sin nada. Nos metimos a la orilla del río. Cuando vimos, venía otro grupo de gente y nos dijo, no, es que vienen por acá. No, hombre, eso es mentira, aquí vienen. Cuando nos dimos cuenta que era otro grupo que nos fue rejuntando así, nos metieron a la montaña, le metieron fuego. Y miren que hay otra vez la decisión de mi madre que dijo, miren, si nos quedamos estáticos aquí, nos van a venir a encontrar o el fuego o los soldados. Así que oremos, salgamos de aquí y a ver qué dice Dios. Descalzos. Y entonces llega ese momento cuando mi madre iba adelante y se resbala ella y se zafa el tobillo. Y me recuerdo muy bien que decía, ustedes sigan, váyanse, nos decían. Nosotros no nos animábamos a ir porque la mirábamos abajo. Yo ya estaba arriba, mi hermano también. Saber cómo fue que Dios le dio energía, consiguió un palo, se levantó
Y a mí sí me dijo, andate, porque yo tenía un morral, me recuerdo que había unos papeles, y andate con la gente, y me fui sin saber, ¿verdad? Pero como el fuego era tan fuerte, que casi que nos regresamos otra vez, y cuando de repente los volví a encontrar yo entre el fuego, en las cenizas y todo. Entonces comencé a gritar, porque había muchos hombres ahí, nosotros éramos patos, que nos ayudaran para levantar a mi mamá y sacarla y llevarla. Que no quisieron, no aceptaron, se fueron ellos. Y fíjese qué milagro. A veces el que la gente no te ayude también a veces tiene su porqué, ¿verdad? Y apenas unos 10, 15 minutos se habían ido cuando el ejército los agarra, los rafaguea. Mire, toda esa gente volvió corriendo, pasó donde nosotros estábamos y se fueron otra vez. Y entonces otra vez la sabiduría de mi mamá nos dijo a nosotros, miren hijos, bonos detrás del fuego porque ahí van a pensar que ya no hay gente, ya se quemó todo, ya está todo muerto. Y entonces mi hermano cargó a mi sobrina porque ya teníamos todo quemado de los pies, tuvimos como unos 10 años, todavía tengo unas señales negras en los pies del fuego. Y entonces volvimos atrás, y entró la noche y bajo un tronco nada más, medio aplanamos así, sin chamarra, sin nada, la primera noche. Y ahí el ejército se fue yendo para otros lados, nosotros agarramos caminando, el tercer día ahí en la montaña, cuando vimos una casa, llegamos a la casa, y nos dije, vayan a esconderse porque ahorita vienen de vuelta, ya vienen de regreso. Sin comer los 3 días, nos metimos bajo unos hojas, arbustos ahí, y cabal, a la hora pasó el ejército, pero ya era su retirada. Mi mamá con su pie doblado, sin 3 días de comer, mi hermano desaparecido porque nos regaron así todos. Al final esa masacre fueron como más de 200 personas en San Antonio, San José, Chimatzatz, Turbalá, Pasojoc, todas esas aldeas que fueron a arrasar con todo. Entonces, de ahí quieras o no, nosotros teníamos claros que si nos venían oprimiendo los ricos y por habernos indignado por la pobreza, la miseria que fuimos al CUC y mis hermanos a la guerrilla, eso fue la causa que ellos decían que éramos comunistas, guerrilleros y terroristas. Pero al final nuestra lucha siempre ha sido por buscar primero la igualdad, la justicia, la dignidad del ser humano, porque no es posible, ¿verdad? Entonces nos pusieron el sello de comunistas y desde entonces nos han perseguido. Ahí en Zacualpa yo ya no pude, más de como 20 años que no volvimos a Zacualpa. Nos quedamos en la montaña. Yo crecí en las montañas de San Antonio, Sinaché, de Chimatzatz, y luego ya ahí me involucré con las comunidades como que fuera miembro de la comunidad. Y ya después me tomaron en cuenta en la junta directiva de ahí de las comunidades, fui parte de las bases de la comunidad. Después creamos, ya cuando la represión bajó a finales de 85, 86, creamos un comité que se llamó CCZ, Comité de Cantones de Zacualpa. Y ahí organizamos para luchar contra el reclutamiento militar forzoso, porque todos los jóvenes se nos iba a agarrar como ver borregos, se nos metían en los camiones y se daba el peor entrenamiento en el ejército para olvidarse de su comunidad, de su familia y volver a agredir su propia comunidad. Entonces nos opusimos al reclutamiento militar, denunciamos a los comisionados, a los orejas, y ya después se pidió que se retirara el ejército de los municipios. Fue una lucha muy, muy fuerte por los derechos humanos, ¿verdad? De cómo nosotros, incluso en esos momentos, agarramos la Constitución, ya no tanto la Biblia, sino que la Constitución, porque entonces comenzamos a aprender que había el derecho a la vida, el derecho a la manifestación, el derecho a, digamos que nadie puede ser obligado a formar o ser parte de un grupo o de una asociación. O sea, el artículo, no recuerdo si es el 35, libertad de asociación. Y entonces ¿lo podemos buscar, por favor, producción? comenzamos a utilizar la Constitución del 85
como la base para nuestras luchas. Y logramos que ya no hubiera reclutamiento, que se quitaran los comisionados, que se fueran los destacamentos militares, y entonces comenzó a volver una tranquilidad, a recomponer. Pero algo duro que se me estaba escapando, que tal vez que ya lo dije una vez, es que después de una masacre no solo queda el dolor, o sea, después queda la contaminación de la gente muerta, que falleció, que fue asesinada, la descomposición de toda la materia, digamos, los cuerpos, y hace una contaminación. Entonces comenzamos a tener problemas de cólera, sarampión, tuberculosis, y otra vez esas enfermedades llevaban a decenas, cientos de niños al cementerio. Habían colas para el cementerio por todo eso que quedaba después de una masacre. Y bueno, el dolor, no digamos, de las viudas, los huérfanos, los viudos, familias que solo quedaron uno de ellos, familias enteras masacradas, niños que nacieron en la montaña sin comadronas, sin salud, sin nada, porque estaban huyendo y escapando. Es toda una historia, sí, de guerra, podríamos decir, solo que nosotros no estábamos armados. Y ahí sí me consta que hubieron grupos guerrilleros que no estaban ahí, pero cuando llegó el ejército no estaba la guerrilla para haber hechos semejantes, masacres, torturas. O sea, si fuera sido un enfrentamiento entre dos grupos armados, según las leyes de guerra o las leyes de Naciones Unidas, es que ahí incluso si cae un herido en combate, el grupo opositor tiene que curarlo y entregarlo a cierto, porque no puede ser torturado o asesinado media. Pero nosotros, población civil, llevado a ese nivel, ¿verdad? Entonces así fue la situación cuando yo estaba en el comité de cantón de Zacualpas, cuando el CUC me jala ya, porque yo ya estaba muy activo siempre. ¿Eso es hace cuántos años? Eso, para ser exactos, yo estuve ahí en el 84, 85, 86, yo fui algo prematuro en varias cosas, porque como para dirigente ya estaba en los 14, 15 años, ya estaba yo dirigiendo comunidades, grupos, orientándole, buscando salidas, soluciones. Fui promotor de salud, eso me ayudó un montón, porque mi madre sabía inyectar, sabía de medicina, entonces nosotros también aprendimos de eso, sabíamos costurar también, porque eso es lo que mi madre hacía siempre y siempre a nosotros nos gustó, ¿verdad? Entonces hacíamos eso también, atender a la gente, inyectar, yo siempre inyectaba. ¿Y alguna vez regresaron a la casa que dejaron atrancada con maíz y con máquinas de coser? Volvimos hasta principios del 96. Principios del 96, por eso decía los 20 años, porque salimos principios del 91. Volvimos, pero ya no, nunca fue lo mismo. Ya 3 hermanos míos habían muerto en combate, murieron en combate. No supimos buscar, no encontramos cómo buscar. ¿Y algún día los encontraron? Solo mi hermano que murió en Nevaj, y con la Iglesia Católica hicieron exhumaciones, buscaron a los familiares, nos llegó la información, alguien sabía que mi hermano estaba ahí, nos informó, lo fuimos a traer, pero solo él encontramos su red. Mi hermana murió en combate aquí en el kilómetro 104, entre Chupol y Tecpan. Mi hermano falleció, desapareció en Chajú. Y siempre ellos nunca lucharon porque pensaban en el poder, siempre lucharon porque pensaron que darle un quetzal, 10 quetzales a alguien pobre, necesitado, no va a cambiar nada, sino que ellos dijeron siempre que iban a entregar su juventud para que algún día nuestro país sea libre, para que en nuestro país haya democracia, haya justicia, igualdad más que todo, igualdad en que tengamos tierra, tengamos educación, salud, una vida digna, con respeto, sin racismo, sin discriminación. Ellos siempre lo tuvieron claro, nunca nosotros peleamos por dinero, por puestos. Los que nos odian, pues eso es lo que dicen, es que tienen interés, es que quieren ser ricos o quieren el dinero del extranjero, pero a estas alturas lo que tuvimos que
sufrir por habernos indignado del hambre, la pobreza, la injusticia, y por buscarle una salida ha sido muy alta, Karina. Mis padres ya están por los 80, 85 años, ya tienen enfermedades crónicas de nervios, problemas del trauma, perder 3 hijos. Mis tíos intentaron por la vía política, mi tío Santos Hernández fue diputado en el 82 y no le dieron ni un mes, lo mataron aquí en el Trébol. Intentamos sobre varias vías, por eso yo no me voy con la finta con el tema electoral y de los partidos, porque muchos se emocionan y dicen, que vamos a tomar el poder. No es cosa fácil, primera instancia, y segundo, ellos tienen todo el poder económico de los medios, han convertido en esto en una cuestión de mercantilismo, una cuestión de marketing, no es la democracia que se esperaría. Por eso no nos emocionamos con las cosas, sino que seguimos firmes con nuestros principios, que algún día lo veamos o no nosotros, como dice mi padre, a estos años mi papá todavía dice, aunque no lo veamos, pero vale la pena seguir luchando y vamos a seguir. Tiene 87 años y sigue participando en actividades. Y seguimos pensando en eso. No podríamos claudicar ya con todo lo que hemos. No es un pago, tal vez será un tributo al pueblo, un tributo que hemos pagado con nuestra propia vida, nuestra propia juventud, porque un poco cuesta, Karina, cuando se le pregunta a uno cómo fue su niñez, cómo fue su juventud. No me recuerdo. No me recuerdo. No sé si tuve. No sé si tuve, porque tuvimos que huir, salvar la vida, ir a buscar, incluso, no me lo van a creer mucho, pero en las tapiscas que hacen, cuando pasan las tapiscas del maíz, cuando ya está tapiscado, nosotros íbamos allí a esos lugares para ir a conseguir las mazorcas que no vieron o que no pudieron tapiscar la gente, sí, cuando ellos las dejaron ahí. Las dejaron, las retapiscas le dicen algunos, ¿verdad? De ir a buscar ahí una mazorca, de ir a buscar tal vez un ayote, o ir a buscar un chilacayote, o las puntas de frijol, y también eso nos permitió sobrevivir con hierbas, hierbamora, quequechte, diente de perro, 7 camisas. Miren, nosotros nos convertimos en herbívoros, digo yo, porque afortunadamente esas montañas daban. Cuando comenzaba la lluvia también habían hongos, de todo tipo de hongos. Yo conozco infinidad de hongos, infinidad de hierbas. Ya con un bote y un cuchillo puedo sobrevivir en una montaña, porque así fue mi vida. Y ahí tuve que ir a cazar ardillas, pájaros, tacuacines armados, mapaches, porque teníamos que sobrevivir. No teníamos empleo, pues entonces vivimos de la montaña. Hoy así es un poco mi vida, pues no puedo decir que la vida mía ha sido, tengo las alegrías, por supuesto, una serie de momentos alegres, de mucha importancia para mi vida, para la vida de mi familia. Tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Es una gran alegría, celebramos la vida porque la hemos visto, la muerte la hemos visto pasar rozándonos cuando las bombas, porque en Zacualpa llegaron el ejército en helicóptero a tirar 4 bombas de 250 libras y una cayó como a 500 metros de nosotros. Entonces el mismo hecho de estar vivos es una alegría, porque nuestro creador, pues de plano no era nuestro momento todavía, ¿verdad? Y entonces por eso muchas veces celebro estar aquí, aunque muchos les caigo mal, pero son pocos, porque he visto que son muchos más los que nos aprecian. Pero ahí está la conciencia, Karina, que no nos hizo la universidad, no nos hizo la religión, no nos hizo ni la misma guerrilla. Por eso decía yo que los pueblos indígenas venían ya en resistencia, en levantamientos, en luchas, queriendo cambiar esto, y de repente pasa que en el 60 hay grupos jóvenes de militares que se alzan porque se indignan frente a Estados Unidos y frente a todo, y surge una guerrilla, pero nosotros no venimos de la guerrilla.
Y eso que lo sepa el canudo que dice que es antiterrorista, porque nosotros venimos más allá. No sé si de 7 generaciones en nuestros genes y en nuestra sangre vienen tanto de rebeldía con todo lo que hemos sufrido durante tantos años, y que hoy hemos optado incluso, quiero decirle a la gente de los partidos políticos, a la oligarquía, a la gente mestiza, incluso a hermanos indígenas que incluso son más derechistas o más entreguistas de nuestros territorios, ¿verdad? Yo quiero decirles que nuestra conciencia y por qué nosotros le apostamos a este Estado, porque con la firma de los acuerdos de paz le apostamos a este Estado, que se democratizara a partir de que hayan nuevas leyes democráticas que incluyeran a los pueblos indígenas, a las mujeres, a los niños, que se reconocieran derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, para todos los pueblos. Por eso mi visión mía, Karina, no es que los pueblos indígenas solo vamos a cambiar, no. Nosotros ya somos un país donde hay 4 pueblos, Xincas, mayas, garífunas. xincas, garífunas y mestizos. Y esos 4 pueblos tenemos que construir otra historia. Y para construir otra historia tenemos que cambiar este Estado, no solo racista, opresor, patriarcal, capitalista, hacia un Estado que incluya a los 4 pueblos, que su modelo económico sea en base a las necesidades más inmediatas de la gente, no del mercado. Y ahí es donde no combina nuestro pensamiento con la oligarquía, con los gobiernos y los partidos, no combina, y no va a combinar, y no hay necesidad que sea lo mismo. Porque yo pienso que primero la gente tiene que comer, tiene que tener trabajo, tiene que tener su vivienda, su desarrollo, su educación, su salud, su bienestar espiritual, material, y después pensemos en el mercado. El mercado es el mercado, es donde se transan incluso objetos, donde se compra y se vende mercancía, y cómo le estamos dando importancia a eso y no a la gente. Entonces ese mercantilismo, ese capitalismo agresivo que todo nos quiere llevar al mercantilismo, a la compra y venta. Por eso todos los medios de comunicación hay más propaganda de que compre esto, compre lo otro, compre aquí, que oferta aquí, que oferta allá, pero para gastar nuestro dinero, mientras la gente tiene hambre. Ahí están 2 visiones distintas, que queremos un desarrollo distinto. Y ahora más que nunca, cuando vemos que estos gobiernos, los partidos y las empresas nacionales entregan los ríos, las fuentes de agua, los recursos de oro, plata, zinc, níquel, hierro, entregan el petróleo, entregan las tierras, incluso aquí hay un concepto que quiero lanzar que es grave, y se está transnacionalizando la propiedad de la tierra. En otras palabras, empresarios, terratenientes de otros países están comprando las tierras de aquí para sembrar palma, para hacer ecoturismo, para hacer caña, para minería. Incluso vamos a algún día de repente, si no nos levantamos, si no nos duele, si no nos indignamos, vamos a ser inquilinos en nuestro propio país. Porque ya las fuentes de agua están en manos de las empresas, las mineras igual, el petróleo igual, y como hemos dicho acá en Beacanal, y no nos vamos a cansar de decir, porque es la verdad, como ellos quieren ver hasta que se agote la última gota de petróleo, dejarnos tranquilos. La última onza de oro quieren ellos sacarla, llevársela. El último hierro que encuentren. ¿Qué va a ser de la madre tierra sin esas fuentes? Porque son energía, son imanes, tienen cierta energía que generan cierto equilibrio en la tierra. Pero también es una riqueza que podemos usar gradualmente para que las futuras generaciones no sufran niveles de pobreza. Y además, si le agregamos que esas empresas están contaminando el agua, los bosques, las montañas, o sea, es ridículo que uno no se indigne.
es inhumano, es como quien dice, ya somos objetos entonces, porque ya no sentimos que nuestra madre tierra está sufriendo, que las grandes injusticias están ocurriendo y no hacemos nada. Yo llamaría a eso, no importa si somos indígenas o no, si somos del campo, la ciudad, si estudiamos en una universidad o estamos en una comunidad aprendiendo también la sabiduría de nuestros ancestros, pero nos tenemos que indignar, tenemos que recuperar la memoria de decir que nuestro país no merece esta situación de hambre, miseria, desempleo, de falta de desarrollo, porque para los otros sí el desarrollo es empresas, es explotación de los recursos, es vender, y entonces dicen ellos, hay una macroeconomía estable, el país está saliendo de la pobreza porque hay una producción por cabeza avanzada, que estamos bien, pero no miramos la miseria y el hambre que hay abajo. Entonces, yo sí diría que hoy estamos hablando un poco de la historia y de mi historia, pero quiero decirles que no son ideas venidas de ningún otro país, ni son ideas ni pensamientos que alguien me está manipulando, como dicen, es que tienen extranjeros detrás, los manipulan. Con carne propia hemos sentido lo que puede ser parecido al infierno. En carne propia hemos sentido lo que puede verse como infierno, habernos metido en ese fuego, haber masacrado a tantos niños, tanta gente, haber contaminado los ríos, habernos sometido al hambre, habernos pasado a ser trabajadores semiesclavos en las fincas. Yo les quiero decir sinceramente de que las propuestas de leyes de desarrollo rural, de reforma agraria, de soberanía alimentaria, son porque lo vemos, lo hemos vivido y sentimos que todavía son necesarios en nuestro país. No son ideas falsas, no son ideas sacadas de la manga, no son ideas venidas de otro país, es en base a la realidad y el hambre y la pobreza que hay en nuestro país. Pero no es que nuestro país no pueda, sino que la tierra está en manos de las 10, 12 familias, hasta el 80% de la tierra está en manos de ellos. Si quisieran hacer de este país un país diferente, que inviertan pues toda esa millonada que tienen los bancos en Suiza, en Nueva York, en Islas Caimán, donde es que llevan ellos el pisto, donde no pagan impuestos, visto que aquí se ha generado esa riqueza, pero no lo invierten. El día que un millonario guatemalteco invierta todo ese dinero acá, entonces sí es patriota, sí es de este país, sí ama estas tierras. Pero lo que hacen es el ridículo, que cuando hay hambrunas, hemos visto que agarran sus helicópteros a regalar bolsitas, mientras esos millones allá no los tocan. Si se invirtiera en las tierras, en producción, si se invirtiera incluso esos millones, que sigan ganando ellos, pero que lo inviertan en educación, para que hayan universidades de primer nivel, que hayan colegios, que hayan escuelas en todos los municipios. Entonces va a haber una población no solo culturalmente bien alto, sino que también un nivel académico, profesional de primer nivel, pero no, es que quieren que sigamos así, un status quo donde la mayoría sigan siendo pobres para mano de obra barata, que no exijan nada, mejor si no exigen nada, mejor si no se recuerdan de sus abuelos, mejor si no se recuerdan de la esclavitud de no los les da venimos, tiempo, ¿verdad? para que no les dé tiempo levantarse. Para reflexionar. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel. Es un placer, es una historia que duele, es una historia que saca lágrimas y uno ni siquiera la sintió en carne propia, pero es una historia que no debe pasar desapercibida para que usted, amigo televidente, sus hijos, sus familiares sepan tomar las mejores decisiones del día de hoy. Realmente le agradezco su visita, Daniel. Debemos de dar paso a ABC Noticias, nos pasamos unos minutitos, nos vemos el día de mañana.